Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El sector industrial rechaza la disposición del SENACE de reducir al 100% el consumo energético durante al menos 15 días y propone la conformación de un comité de crisis permanente. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con el abogado Diego Paredes, presidente de Ecuador Industrial. ¿Cuáles serían los efectos del racionamiento al 100% de energía para el sector industrial principalmente? Además, ya ha habido el rechazo por parte del gremio, además de otros sectores que se han sumado a esta negativa sobre la disposición del gobierno. Diego, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. ¿Les tomó por sorpresa la disposición? Sí, nos tomó por sorpresa la disposición el domingo por la mañana. Cuando justamente a las 10 de la mañana se cortó la energía eléctrica en el centro industrial de Cuenca y en el centro industrial de Tungurahua, en donde nos enteramos que había esta disposición, más allá de dos anuncios con todo el tiempo que se hizo del gobierno a inicios de la semana. Esto es el primer anuncio que decía que estésemos tranquilos, que abren la importación cero aranceles y cero IVA al sector industrial para que puedan importar plantas de generación eléctrica. Nos hicimos, una buena medida para prever racionamientos a futuro, porque solamente tenemos un porcentaje que son 300 megavatios, que ya lo vamos a discutir, que puede cubrir el sector industrial. Entonces dijimos, es una buena previsión. Y la segunda es, anuncian con bombos y platillos que ya solamente se va a cortar la energía en la madrugada y una horita en la noche. Y nosotros dijimos, bien, la cuestión va caminando, Había va bien. que planificarse. Exacto. ¿Por qué? Porque lo anuncias con anticipación. Pero no haces estos anuncios para el sábado por la mañana, sin previo aviso, cerrar las industrias. Porque eso es lo que pasó. Las industrias no pueden operar. Y claro, hay gente que tal vez en el gobierno no conoce del manejo de una industria, como la ministra de la Producción, en donde no sabe que las máquinas que se apagan de sopetón tienden a dañarse, porque las máquinas tienen un proceso de encendido, tienen un proceso de apagado. Lo que ocurre a cualquiera de los ciudadanos en sus casas, inclusive. Exactamente. Entonces, este es un tema que nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho porque lo que se ha dicho es que podría ser de 15 días o más. Y yo estimo que los colegas industriales podrán manejarlo 15 días. Tal vez las grandes industrias que tienen 3 turnos podrán mandar de vacaciones a un tercio de los trabajadores, pero no más de 15 días. Es decir, tenemos una bandera anaranjada de aviso que de aquí a 15 días esta situación se puede complicar. Tomando en cuenta que además varios reportan que el racionamiento inició el sábado, incluso sin previo aviso. Exacto. Entonces, el previo aviso ojalá no tengamos destrozos en la maquinaria y ojalá no tengamos que ejecutar los seguros de esos destrozos, porque eso sería grave, porque ¿qué haces con toda la gente que tienes contratada para poder operar la maquinaria? Porque es un proceso de encendido, un proceso de apagado, y lo que se hace en las grandes industrias, lo que se hace es bajar el consumo al mínimo para que la máquina no se apague, porque apagada la máquina nacen otros problemas. Y ese es un problema latente. O sea, ese es el sector industrial que es más afectado, es el sector industrial grande. El que tiene máquinas o el que tiene termogeneradoras de emergencia o complementarias. ¿Qué significa esto? Que las industrias grandes, por el tamaño, por la delicadeza de sus equipos, cuando se daña una fase de transformación, cuando se daña algo en la subestación y hay unas 2 o 3 horas, estos equipos de emergencia entran a funcionar. Pero son equipos de emergencia que nos sirve para sostener al 100% a la industria. Entonces, nosotros pensamos que con el gobierno, con el anuncio que hizo con bombos y platillos, nosotros, el sector industrial va a hacer las inversiones, vamos a sentarnos a negociar con el Ejecutivo, porque ahí hay otro problema. El kilovatio de energía, de termoenergía, es decir, con diésel, es 3 o 4 veces más caro que la energía que se compra al SENACE por generación de energía hidroeléctrica. Ahí tiene que haber una compensación, así sea con títulos tributarios o créditos o lo que sea, pero si es que no hacemos eso, el Ecuador va a dejar de ser competitivo. Va a dejar de ser competitivo en un contexto en donde tenemos un acuerdo con China, en donde ya el Ministerio de la Producción debió haber
expuesto al público su plan de competitividad para que la industria ecuatoriana pueda competir con los productos chinos, y que hasta la fecha no se ha hecho nada, e incluso la ministra no nos ha contestado los 2 oficios que le hemos puesto pausado 2 meses para que nos pueda atender. ¿Qué otros efectos se advierten producto de estos racionamientos? Porque hablamos del 100% de energía. Usted mencionaba, por ejemplo, que podrían eventualmente planificar y mandar de vacaciones a 1/3 de los empleados o ese tipo de medidas, pero los efectos ya se sienten estos primeros días. Sí, a ver, tenemos por sectores. Esto no hay que hablarlo con generalidades. Empecemos a hablar del tema de los agroalimentos. Típico caso que se dijo hoy en la mañana en la conferencia de prensa, la leche. La leche es un producto que no está esperando a que haya las 8 horas de luz. Es un producto en el cual tiene que entrar en una cadena de frío. Ahora la pregunta es, y según la Asociación de Lecheros y Ganaderos, no existe para poder paliar esa situación. Entonces, vemos un tema, el agroalimento, bueno, va a haber un coletazo, va a haber una cuestión en el costo del producto. Entonces, esos costos se van a tener que sincerar de aquí a cuando se regularice, y posiblemente tengamos que experimentar una subida en el costo de los productos. Pero aparte de la pérdida del producto. Aparte de la pérdida, es que todo eso se costifica, porque todo eso va a un centro de costos y se va amortizando. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? El gobierno no tiene un seguro, el gobierno no tiene una garantía, el gobierno simplemente ordena, y eso es lo que se le reclama al gobierno. Por eso es que nosotros estamos a favor de esta rueda de prensa del Comité Empresarial, porque lo que se ha hecho es, mire, señores del gobierno, reunámonos, hablemos. 3, 4, 5, 10 cabezas en mesas técnicas, piensa mejor que una. Vamos a poner el hombro, vamos a ayudar a que esto suceda. Pero por favor, con premeditación, arreglemos este tema. Nosotros no sabíamos la real situación del problema, no sabemos si es que necesita la ayuda, porque lo que se ve en estos momentos por parte del gobierno es, miren, yo no puedo contratar, es un problema las barcazas, es un problema, o sea, no puedo a través de la contratación pública contratar mecanismos para generar energía, y lo que hago es, le transfiero esto a las grandes empresas que sí han de poder hacerlo. Y un poco también ustedes hablaban de una suerte de discriminación respecto a esta medida, porque no todas las industrias están ubicadas expresamente en sectores o parques industriales. Exacto. Solamente del 50 al 55% de las industrias del Ecuador a nivel nacional, obedeciendo la planificación de los municipios, porque los municipios son los que catalogan los parques industriales. Y claro, en esos parques industriales el valor del metro del terreno es mucho más caro que en el resto de terrenos, porque ciertamente te dicen, mira, las ventajas de tener un parque industrial va a ser que tú vas a tener energía, vas a tener tratamiento de agua, vas a tener esto, por eso es que es más costoso. Y ahora te salen con la media mecha de que no. Disculpará nomás, pero los primeros que van a soportar esto son precisamente las industrias que pagaron más dinero por ese pedazo de terreno en un parque industrial, porque a los otros que no están en parques industriales no les pueden cortar, porque cada corte es más o menos 10 manzanas a la redonda, donde hay una fase, y ahí sí, con el beneficio que hay gente al lado, no le van a cortar la energía eléctrica. Nos referimos a ciertos barrios o sectores de las ciudades donde se está cortando ya con un poco más de planificación. Exactamente, entonces hay un tema de discriminación. Menor tiempo. Exacto, hay tema de discriminación. Entonces, esas empresas que no se han regularizado en un parque industrial son beneficiadas frente a las empresas que, haciendo las cosas bien de acuerdo a la normativa, compraron y se establecieron en un parque industrial y van a ser castigados adicionalmente por esto. Es totalmente injusto, es una discriminación arbitraria por parte del Estado. Hay efectos puertas adentro de las industrias, pero ¿cuáles son los efectos puertas afuera? Uno podría ser el efecto en cuanto a la reducción de empleo. En algunos casos tendrán obligatoriamente, si no han tenido ya que hacerlo, cumplir con ciertos despidos. Pero, por ejemplo, Mónica Herer de la Cámara de Comercio de Quito advertía que ciertas consecuencias se van a sentir en diciembre. Por supuesto. Desabastecimiento, por ejemplo. Exacto. Es que ahorita, este momento, así como las importaciones están llegando para poder suplir al mercado nacional, importaciones, por cierto, que vienen de China por el acuerdo comercial con China, en este país al industrial se le pone toda clase de trabas. No hay una política de competitividad por parte del ministerio. No hay un censo por parte del ministerio sobre las industrias que existen en el Ecuador. Un censo serio. Usted le pregunta a la ministra de la Producción si existe un censo de cuántas industrias hay.
cuáles son los productos que las industrias pueden fabricar, pero más aún, cuáles son los productos que podría fabricar una industria, porque la verdad sea dicha, una industria fabrica 1 o 2, 3 o 10 productos estrellas, pero una máquina no solo hace 1 o 10 productos, hace los que el mercado pida. Pero eso debería manejar el ministerio. La pregunta es, ¿la ministra ha hecho un censo acerca de los productos industriales que el Ecuador produce para poder tener una política de competitividad? Y la respuesta es no. Frente a la solicitud de Ecuador Industrial, que ha hecho 2 veces para reunirse, hemos tenido un silencio absoluto porque no existe una política de competitividad. Si ustedes como industriales rechazan esta disposición del gobierno, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que todos, poniendo el hombro uno con otro, podamos soportar esta crisis de forma igualitaria. ¿Qué significa poner el hombro? Que es de modo general, porque el resto ya nos está costando. Tengamos racionamientos de energía. Nos va a costar mucho, pero suena o se ve que posiblemente en el gobierno están pensando que porque no le quito o no le raciono la energía a grandes barrios potencialmente electorales, entre comillas, yo voy a tener los votos asegurados para la elección del próximo año. Es equivocado, porque sucede que si a la industria ecuatoriana se le sigue tratando así, el proceso de sostener un empleo va a ser nulo. No vamos a poder sostener el empleo de aquí pasados los 15 días. Entonces vamos a tener que indemnizar y muchas empresas tendrán que cerrar. ¿Va a tener algún o tiene un tinte también electoral, dice usted? Eso es lo que se podría avisorar, porque ¿cómo es eso posible de que de una manera, de una discriminación arbitraria, usted a la gran industria le pone más horas de corte que a los grandes conglomerados de las personas? Claro, aparentemente puede ser una solución buena, porque realmente el derecho de las mayorías va por sobre el derecho de las minorías. Pero no nos olvidemos que la industria es el motor de la economía del país, y si usted a la industria le trata de esa manera, simplemente no podremos sostener el empleo. Y una persona que ha perdido su trabajo, o una persona preferiría perder o no tener luz, pero quedarse desempleada, es algo peor que lo que le puede pasar. Tal como está a la disposición, ¿de cuánto calculan las pérdidas diarias? Bueno, es que depende de la industria también. Tenemos que hacer un barrido en cada una de las industrias y de los conjuntos de industrias por sectores, porque hay industrias que tienen 3 turnos, como el de la leche, que tiene un turno largo desde las 4 o 5 de la mañana hasta la tarde, en donde puede sacar el producto terminado. La industria alimenticia, que necesita 2 o 3 días seguidos para poder sacar un producto, pero depende. El problema es que todo eso se ve, y cada gerente, hoy por hoy, de cada industria, está con su equipo de trabajo para ver cuál será el menor impacto posible. Pero es por eso que nosotros le hemos hecho un llamado al gobierno. Esto no es cuestión de agarrar y determinar una norma general para todos, como que si todas las industrias producieran iguales. Tenemos que tener una mesa técnica para saber cuál es la mejor solución en función de cada sector. El llamado está hecho, la respuesta es lo que todavía resta por parte de las autoridades, las soluciones a una crisis energética que está golpeando y duramente a todos los ecuatorianos. Diego, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenas noches. El abogado Diego Paredes, presidente de Ecuador Industrial. ¿Cuáles son los efectos de los racionamientos del 100% de energía para el sector industrial? Efectos impredecibles de momento en cuanto a costos, en cuanto al costo monetario que eso significará. No obstante, han rechazado la medida, pero piden una mesa de diálogo con el gobierno para abordar posibles soluciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.